Les decía que de arranque nomás, para que sepa dónde estoy parado desde el punto de vista ideológico, le quiero dar mi opinión sobre las declaraciones que ha hecho Juan José Gómez Centurión. Mire, yo no tengo ninguna duda que el 24 de marzo de 1976 desembarcó en la Argentina el terrorismo de Estado. No tengo ninguna duda que se trata de crímenes de lesa humanidad que llevaron adelante un plan sistemático de desapariciones. Pero no es solamente mi opinión en este tema. Esto ha sido la opinión y la decisión de todos los estamentos de la justicia. Es la justicia la que ya ha determinado qué es lo que pasó durante esos años en nuestro país. Ya han aparecido libros históricos como el Nunca Más. Todo lo que ocurrió en el juicio a la Junta, sin lugar a dudas, ha certificado. Es un tema que está absolutamente probado. Es cosa juzgada. Hubo terrorismo de Estado, hubo un plan sistemático de desaparición de personas y es más, todos los delitos cometidos por la banda de Jorge Rafael Videla, muchos de esos delitos todavía se están cometiendo y me estoy refiriendo a los niños secuestrados como botín de guerra que aún todavía, ya no son niños, están desaparecidos y las abuelas lo están buscando. Eso es uno de los temas. Ahora, más allá, mal que le pese a Juan José Gómez Centurión, esta es una opinión, él tiene toda la libertad del mundo para decir su opinión y para manifestar que no hubo un plan sistemático en la Argentina. El presidente Macri sabrá qué hacer con ese tema. También en esto quisiera decirle cuál es mi postura. Yo no tendría a mi lado trabajando a una persona que piensa que aquí no hubo un plan sistemático de desaparición de personas. Le soy absolutamente sincero, y menos si tuviese que estar en una responsabilidad importante en el Estado. Pero no por una discriminación ideológica o por taparle la boca a alguien y que no se exprese de acuerdo a lo que piensa. No, siempre son bienvenidas las expresiones. Pero yo no lo tendría a mi lado porque tengo la convicción de que quien no es capaz de reconocer el horror que vivimos los argentinos y lo que significó como refundación el juicio y castigo a los militares, lo que significó el juicio a las juntas, el que no tiene la capacidad de reconocer ese horror, dificulto que tenga capacidad para reconocer el valor de la democracia y de la república. De hecho, Gómez Centurión se levantó 2 veces en armas contra la democracia, integrando los movimientos Cara Pintada. Y mire que desde el punto de vista personal no tengo nada en contra de Gómez Centurión. Tengo información respecto a que es una persona muy honrada, muy honesta, que está haciendo una gestión muy importante en la aduana, que es un tipo que combate a las mafias como realmente debe combatirse en la aduana. Lamento mucho que una persona eficiente de esas características tenga esa mirada y tenga ese pensamiento absolutamente reaccionario, absolutamente superado por la historia. Hasta ahí, más o menos lo que yo pienso, pero quiero comentarle cuál es la relación de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri con la dictadura militar, porque en uno de los últimos Twitter, la expresidenta de la Nación, se manifestó irónicamente diciendo: a mí me sorprenden las declaraciones de Gómez Centurión es Macri. De hecho, el gobierno de Macri tiene un montón de gente que se enriqueció a través de sus familias con la dictadura militar, empezando por la familia presidencial. La verdad que me hizo ruido enriquecerse durante la dictadura, dije, y fui a revolver los archivos para tratar de buscar alguna data respecto a Mauricio Macri y a Cristina Fernández de Kirchner en relación con la dictadura militar. Lo primero que hay que decir es que en 1976 Mauricio Macri tenía 17 años y vivía en una nube de gas, para decirlo desde el punto de vista respetuosamente, 17 años. Cristina tenía 23, ya integraba la juventud peronista que tributaba a montoneros mientras estudiaba en la Universidad de La Plata. En aquel momento, en 1976, hay que decir que es cierto que el grupo, el holding del padre de Mauricio Macri, de Franco Macri, creció fuertemente durante la dictadura militar. Es más, tengo un número para darle. Desde 1973 a 1983, el holding de Franco Macri pasó de tener 7 a 47 empresas en 10 años. Ese el momento en el que adquirieron el Banco de Italia, en el que accedieron a obras públicas
y a jugosos negocios como por ejemplo una parte de Yacyretá, una central termoeléctrica en Río Tercero, distintas obras públicas otorgadas por un gobierno que en ese momento había sido tomado por asalto por la dictadura militar. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que estuve buscando denodadamente fotos del ingeniero Macri con algún militar de la dictadura y no encontré ninguna. Si hay alguien que ha encontrado alguna fotografía del ingeniero Macri con un militar de la dictadura, con algún represor, sería interesante que es el momento de mostrarla. Sí, en cambio, encontré fotografía de Néstor Kirchner con un general de la Nación, un discípulo de Ramón Camps, el general Oscar Guerrero, que en un ratito se la voy a mostrar. También hay que decir que Franco Macri aprovechó ese poder económico y esa influencia para salvarle la vida a dos personas. A Carlos Grosso, que trabajaba con él en su grupo económico, ya lo habían secuestrado, estaba desaparecido Carlos Grosso, y movió sus influencias para sacarlo. Estaba condenado a muerte Carlos Grosso, el mismo que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Menem. Movió su influencia y logró recuperar a Carlos Grosso. Y también a un empresario, hoy es un importantísimo empresario de la construcción, Gregorio Chodos, también había sido, en el momento en que fue secuestrado, Franco Macri logró recuperarlo. Ahora, no hay ningún tipo de información respecto de que en esos negocios que incrementaron fuertemente al grupo de Franco Macri, Mauricio Macri, a los 17 años haya tenido algo que ver, o que haya tenido algún tipo de influencia importante. Y respecto de esto que le estoy contando, que Franco Macri se habló de dos personas, tampoco podemos decir lo mismo ni de Néstor ni de Cristina Fernández de Kirchner. Fíjese que en aquel momento ellos tenían un exitoso bufé de abogados que en plena dictadura militar se enriqueció fuertemente. Mire, vamos a ver la primera de las placas para comprender qué fue lo que hicieron los Kirchner con la dictadura militar. Allí podemos observar la resistencia acá, entre comillas. Primero, habeas corpus. ¿Presentaron algún habeas corpus los Kirchner? Cero. Cero habeas corpus, cuando otros militantes de su misma agrupación, como el exdiputado Rafael Flores, se jugaba la vida presentando habeas corpus, o como otros abogados de la Unión Cívica Radical que tenían que presentar habeas corpus por el gobernador Zepernik, y esto me lo contó el hijo de Zepernik, no lo leí en ningún diario, dirigentes y abogados del radicalismo que ponían la cara en aquella época. Néstor y Cristina, cero habeas corpus. Hay que decir que se enriquecieron con la ley 1050, con la usura, hicieron millones. Para aquellos más jóvenes les cuento que la ley 1050, la 1050 de José Alfredo Martínez de Oll, ministro de Economía de la dictadura, asfixiaba tanto a los deudores hipotecarios que finalmente perdían las unidades habitacionales que habían intentado adquirir mediante un crédito. Los exitosos abogados se quedaron con 22 propiedades de la gente que no podía pagar esas deudas que tenía producto de la ley de la dictadura de la 1050 que los favoreció tanto. No se trata precisamente de una actitud heroica de haber enfrentado a la dictadura militar. Y el último punto de la placa dice 24 de marzo, ni una misa. Y ya no estoy hablando solamente de la dictadura militar. Estoy hablando muy entrada a la democracia, cuando Néstor Kirchner ya había sido intendente, había sido gobernador. Todos los organismos de derechos humanos que he consultado confirmaron que los Kirchner, los 24 de marzo, no solamente no querían hacer ni una misa en homenaje a los desaparecidos, sino que no querían llevar adelante, no votaron en el Consejo Deliberante la posibilidad de una ley que recordara en los colegios ese tema. ¿Por qué? Porque decía que no querían provocar ni ofender a los militares que vivían en Santa Cruz. La propia Eve de Bonafini, ahora no lo va a reconocer, pero sufrió en carne propia que ni siquiera le querían prestar algunos edificios del Estado provincial para hacer algunos actos, ya sea de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos o algún otros organismos de defensa de los derechos humanos. Ese fue el comportamiento de los Kirchner, insisto, no en la dictadura, ya bastante entrada la democracia. Ahora, quiero mostrarle otra placa que tiene que ver con algunos personajes familiares o del entorno de los Kirchner que han sido cómplices de la dictadura y que han participado en distintas actividades. La primera de todas, la hermana Alicia, ¿no es cierto? Alicia Kirchner fue viceministra de Desarrollo Social en la provincia de Santa Cruz durante toda la dictadura militar. Y ustedes están viendo ahí en segundo lugar
a Carlos Muratore. Carlos Muratore fue secretario general de la dictadura en Santa Cruz, pero fíjense allí la boleta electoral. Alicia Kirchner, intendente, Carlos Muratore, concejal. No pudieron lograr que Alicia llegara a la intendencia, pero Néstor Carlos Kirchner nombró a quien había sido secretario general de la gobernación durante la dictadura, lo nombró su ministro de Educación. El tercer caso es realmente espectacular. Carlos Sánchez Herrera. Podemos ver el momento en el cual Néstor Kirchner le toma juramento al doctor Carlos Sánchez Herrera. Allí está. Esto fue Néstor Kirchner, presidente, Carlos Sánchez Herrera, procurador del Tesoro. No es broma, procurador del Tesoro, ¿eh? Es nada menos que el jefe de todos los abogados del Estado Nacional. Sánchez Herrera fue abogado defensor de dos genocidas. De Juan Bautista Saciaín, del general Saciaín, que estuvo en el tercer cuerpo de ejército, que estaba juzgado por violaciones a los derechos humanos y también por apropiación de niños, y del médico del hospital militar, por el mismo tema, apropiación de niños, el doctor Norberto Bianco. Kirchner se mostró sorprendido cuando se supo esta información y lo hizo renunciar inmediatamente como procurador del Tesoro, pero ¡oh sorpresa! Carlos Sánchez Herrera, una vez que lo echaron del gobierno nacional, pasó a ser el apoderado del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Y antes había sido durante años. De hecho, es el abogado que representa al Estado de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner reclama los famosos fondos de Santa Cruz por la privatización de YPF. ¿Se acuerda? Carlos Sánchez Herrera, para aquellos que tienen memoria, es el hijo del general Sánchez, que fue asesinado en 1972 por un comando montonero. En el cuarto lugar de los amigos, familiares y favorecedores de los Kirchner, aparece en este momento, el cuarto lugar es Gabriela Ciganotto. Gabriela Ciganotto fue presidenta del Banco Nación con Cristina, secretaria de Hacienda de Caleta Olivia durante toda la dictadura militar. Dante Dovena, un íntimo amigo de Néstor Kirchner, todoterreno, diputado, diplomático, funcionario en varias oportunidades. Funcionario del Ministerio de Desarrollo Urbano en Santa Cruz durante la dictadura militar. Alberto Groppi, ha fallecido Alberto Groppi, pero en su momento fue candidato a intendente de Esteban Echeverría por el Frente para la Victoria. Había sido intendente durante la dictadura militar también, desde el 79 hasta el 83. Carlos Tomada. Carlos Tomada ha sido el eterno, digamos, ministro de Trabajo de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Tomada fue director de Relaciones Laborales de ELMA, Empresas de Líneas Marítimas Argentinas, cuando la Armada, ustedes saben, era conducida por un genocida llamado Emilio Eduardo Macera, alias el Almirante Cero. En octavo lugar lo pongo a Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Eugenio Raúl Zaffaroni hoy es el principal asesor jurídico de Cristina, denuncia que hoy no hay un Estado de Derecho completo porque está presa Milagro Sala, pero arrancó su carrera, Zaffaroni, 2 dictaduras integró. Arrancó su carrera jurando por los estatutos de la dictadura de Juan Carlos Onganía, primero, y posteriormente fue designado por un terrorista de Estado como Jorge Rafael Videla, y fue juez nacional en lo criminal de sentencia de la capital federal, escuchen ustedes, desde 1976 hasta 1984. Juró por el Estatuto de los Criminales de Lesa Humanidad y por el despacho del doctor Zaffaroni pasaron 120 habeas corpus de detenidos desaparecidos y no hizo lugar a ninguno. Hoy revolucionario Zaffaroni. Manuel López Lestón. Manuel López Lestón era tío político de Néstor Carlos Kirchner. Fue candidato a intendente en Río Gallegos en el año 91 y también fue funcionario de la dictadura, ya lo que algunos llamaban la dicta blanda, ¿no? De Alejandro Agustín Lanusse. Fue funcionario porque era de mayor edad durante el gobierno provincial. Y el último acontecimiento que le quiero contar es vinculado a Rodolfo Fito Ponce. Rodolfo Fito Ponce era un dirigente sindical de los elevadores de granos. Era la mano ultraderecha de Diego Sebastián Ibáñez, el dirigente de SUPE. En Santa Cruz, el hombre de Diego Ibáñez era Armando Borbón Mercado, es decir, el ex marido de Alicia Kirchner. De la mano de Borbón Mercado, tanto Cristina como Néstor participaron de un acto de desagravio y de apoyo a Fito Ponce. Eso fue realmente una cosa descomunal. Fito Ponce
fue uno de los que el doctor Raúl Alfonsín en el 83 acusó de haber participado del pacto sindical militar. Y en Bahía Blanca lo acusaban de haber integrado la AAA del tristemente célebre y tenebroso José López Rega, que mató, que asesinó a tantas figuras importantes como Silvio Frondizi, por ejemplo, del campo nacional y popular. En su momento la revista Noticias descubrió esta foto que yo le quiero mostrar ahora, que es la de Néstor Kirchner con el general Oscar Guerrero. Ahí lo están viendo ustedes. Se puede ver también la tapa del diario, para que no crean que es una foto tomada o trucada. La foto que en ese momento del diario Correo del Sur, y allí ven el general que era discípulo de Ramón Juan Alberto Camps, el Führer de la provincia de Buenos Aires, un nazi hecho y derecho, y en aquel momento Néstor Kirchner está en ese lugar porque fue un encuentro con las fuerzas vivas que reclamaban la posibilidad de dialogar entre los militares y los ciudadanos civiles. En el año 1981, 2 años antes de la democracia, durante la plena dictadura en el 81, los Kirchner tuvieron una suerte de ataque al estudio jurídico que tenían, a este estudio exitoso que se quedó con las 22 propiedades, y sacaron una solicitada en los diarios de la época. Yo sé que cuesta leerlo, pero voy a ayudar a que lo lean un poquito. Algunas cosas están allí subrayadas, respecto de que agradecen el apoyo de la comunidad por el atentado que recibieron y de las autoridades que están investigando este tema. Respecto de los hechos acaecidos, la única manifestación pública que este estudio va a efectuar deja en manos de la justicia, dice, la prosecución de las investigaciones pertinentes conforme debe ser en un Estado de Derecho y esperando sea esclarecida la verdad. Es decir, que en el 81 está firmada por Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, Néstor Carlos Kirchner y Domingo Ortiz de Zárate, que era el socio del estudio jurídico. Es decir, que en el 81 ellos reconocían o por lo menos pensaban que estaban viviendo en un Estado de Derecho. En síntesis, y para ir terminando, es cierto que el holding de Franco Macri creció y se multiplicó durante la dictadura militar. No consta que Mauricio Macri haya tenido actividad directa, ni siquiera relación con alguno de los jerarcas militares, como sí tuvieron los Kirchner. Y además la cantidad de funcionarios, le acabo de nombrar 10, que estuvieron vinculados a la dictadura militar. Por eso déjeme que le diga 2 pequeñas reflexiones. Los hechos en el periodismo, esto que acabamos de mostrar, son absolutamente duros. Los hechos son duros y las opiniones sí pueden ser flexibles. Y mi opinión es que a Cristina Fernández de Kirchner y a gran parte de la gente que lo sigue, le sobra hipocresía y le falta memoria. Le doy mi palabra.